Buenas alumnos de tercero, ¿cómo están? Soy el profe Adrián y en esta oportunidad vamos a ver una pequeña presentación acerca de la clase del día. Empecemos. En primer lugar vamos a hacer un breve repaso sobre las actividades 1 y 2 que estuvimos realizando. Estuvimos viendo los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Un poco de su historia. Sí, también estuvimos viendo los conceptos más importantes. ¿Qué es universal? Universal que es para todos, irrenunciable, no se pueden renunciar, no se pueden dividir, indivisibles, y son acumulativos. Por otro lado también hicimos una breve historización sobre los hitos nacionales e internacionales acerca de los avances en materia de derechos humanos. Después en la actividad 2 trabajamos más sobre los derechos de los niños y las niñas. ¿Por qué nace este derecho? ¿Por qué empieza a pensarse en proteger a los niños y las niñas? Que se da luego de la Primera Guerra Mundial y las atrocidades que trajo aparejado esta guerra. Muchos niños huérfanos y mucha miseria. También revisamos la cuestión de la diferencia entre declaración y convención. Una declaración es un tratado que se firma, una declaración que la firman varios estados, pero la convención tiene ya un peso más fuerte, digamos, que es un compromiso del Estado en hacer cumplir esos derechos para los niños y las niñas. Bien, eso brevemente lo que fuimos trabajando en las actividades 1 y 2. La idea de hoy es ver el derecho a la información. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Sigamos. Como dice acá, el tema del día, el derecho a la información es un derecho humano básico. Al igual que la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, ¿sí? El acceso a la información es un derecho humano básico. Se aprobó en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Fue aprobado y en Argentina se incorporó en la Constitución en el año 1994. El derecho a la información muchas veces es vulnerado, es violado, ¿sí? Como dice acá en la diapositiva, por la propia estructura de los medios privados o mismo por la acción del Estado, omitiendo información o directamente censurando. Un ejemplo que tuvimos acá en la Argentina es lo que sucedió con el periodista Rodolfo Walsh, ¿sí? Durante la última dictadura militar. A través de los años, los medios de comunicación fueron conformando grandes corporaciones de multimedios y muchas veces son empresas que son multinacionales. ¿Qué quiere decir multinacionales? Que tienen aportes y tienen capitales de muchas naciones. En la Argentina, como en todo el mundo, hay empresas que son propietarias de grandes diarios, controlan diarios, canales de televisión, radios, operadoras de cable. Como se le dice, son grandes monopolios que controlan la información y que muchas veces se escucha una sola voz o la misma voz en televisión, en radio, ¿sí? En diarios. Bien, sigamos. La libertad de expresión y los derechos de los periodistas. Muchas veces la información está condicionada por los intereses que tienen las empresas periodísticas. Ellos deciden qué publicar y qué no, y esto pone en riesgo el derecho que tiene la población de informarse y la libertad de expresión de los periodistas. Muchas veces los periodistas, muchas veces no, los periodistas tienen su propia información y su propia
ideología, digamos, y su propia opinión, ¿sí? Entonces, muchas veces se ve condicionada esa libertad de expresión por la empresa en la que trabajan. Y para defender un poco, para velar por la libertad de esa expresión, los trabajadores de prensa han conquistado una serie de derechos. Veamos cuáles son. Derechos de los periodistas. Mediante el Estatuto de Periodista Profesional de 1944 y el Convenio de Prensa del 75 se consiguió un otorgamiento de una indemnización especial por despido. Para aquel o aquella que no sepa qué es una indemnización, cuando lo despiden a un trabajador de un trabajo, valga la redundancia, se le debe pagar una indemnización. Entonces, esto, al tener una indemnización especial que tiene, digamos, un peso mayor en dinero, esto le da mayor estabilidad al trabajador. En muchos trabajos sucede que hay periodos de prueba, 6 meses, un año, hasta que el trabajador quede efectivo. En el caso de los periodistas es un periodo de prueba reducido. Ese es otro derecho que conquistaron. Y otro derecho importante es el derecho de no firmar una nota cuando no están del todo conformes con la información que se pretende difundir en esa nota. Tienen el derecho de no firmarla directamente. ¿Para qué sirve este derecho entonces? Para ir concluyendo. El derecho a la información o las condiciones de trabajo especiales que tienen los trabajadores no solo preservan el derecho individual de esos trabajadores, sino que garantizan ese derecho a la información que nosotros como ciudadanos merecemos y tenemos que hacer respetar. Bien, esto fue todo por esta clase. Gracias por la atención. Dudas, consultas o sugerencias que tengan, me escriben. Ahí tienen mi mail, adrianleandro.cardoso@hotmail.com. Sobre esta clase vamos a hacer una pequeña actividad que les voy a pasar las guías de preguntas por mail. Que estén bien y les mando un gran abrazo.